97.7 y las repetidoras. Es una bendición. Es un placer estar con ustedes. No tienen la idea del gozo, de la bendición que es venir a compartir con ustedes en esta hermosa mañana, 9 de la mañana, todo el mundo listo para hacer sus tareas, para hacer las cosas del hogar, las preparaciones y los preparativos que hay que hacer para el Día de los Padres. Hoy me acompaña nuevamente para continuar el segmento del sábado pasado a Jonathan González. Saludos, Jonathan. Saludos, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo tú estás, Jonathan? Muy bien, gracias al Señor. Sí, ahorita vamos a hablar de esa perspectiva de las últimas 24 horas tuyas. Saludo a Yanira, saludo a todas las personas que en esta mañana se dan cita como todos los sábados a las 9 de la mañana. Qué hermoso es levantarse como nos levantábamos en esta mañana y decíamos, este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría, día de gozo. Y si estás un poco desanimado, cansado, triste, agobiado, quiero que sepas que aunque muchas personas te abandonen, como dice la palabra, Jehová pensará en ti. El Señor en esta mañana piensa en ti y dice que no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Así que levántate en esta mañana con el mayor del gozo, del esfuerzo y de la vida que Dios te da en este momento. Dios es bueno. Anoche repasábamos las estadísticas, mi esposa y yo, Jonathan, de las personas que habían muerto por el virus del COVID-19. Y nos llegó, y tenemos que decir que anoche lloramos, porque nos llegó un video de un pastor de Italia, cuando entró a su iglesia, le habían preparado la iglesia con las personas que ya habían fallecido. Y la iglesia literalmente estaba vacía. Wow. Con todas las fotos de todos los miembros de su iglesia. Yo empecé a llorar, mi hijo me miró y me dice, papá, ¿qué te pasa? Dice, cuando yo termine tienes que ver esto. Porque Puerto Rico es la isla del Cordero. Puerto Rico ha sido una isla bendecida, donde gracias a ese Dios Todopoderoso hemos recibido la bendición de la protección. La gente ha sabido ser sabia en este país. La gente ha sabido seguir las instrucciones. Siempre hay uno que otro que no lo hace. En el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, hubo par de personas que no querían y que siempre estaban en contra del orden, de lo correcto, ¿no? Y por eso, en algún momento dado en la Biblia habla de que tuvieron que sacar al tal anatema que estaba trayendo maldición al pueblo. Siempre hay alguno que otro que se sale de lo que es la estructura correcta y obviamente no siguen las instrucciones, pero a esas personas la vida le pasa factura y muchos de ellos pues sufren las consecuencias de no seguir las instrucciones. A Dios gracias, nuestro país ha tenido básicamente la curva bajo control. Estamos nuevamente retornando a nuestra normalidad con muchas precauciones y te bendigo en esta mañana por seguir haciendo lo correcto. No dejes de hacerlo. Aquí en Nueva Vida lo hacemos, entramos, establecemos el protocolo, está por ahí un purificador limpiando todo el aire, decontaminando todo. El esposo de Yanira está por ahí haciendo lo suyo. Todo el mundo utilizando el sanitizer, todo el mundo, ok, ya tenemos la distancia, perfecto, vamos a hablar por los micrófonos, ya nos podemos quitar las mascarillas. Todo lo estamos haciendo en el orden correcto porque queremos ser responsables. Así que en esta mañana quiero decirte que esta isla es una isla de bendición. Levántate en esta mañana con bendición del cielo. Y en esta mañana tengo a Jonathan con un testimonio espectacular que lo comenzamos el sábado pasado y no nos dio el tiempo. Y en esta mañana queremos dedicarle tiempo a ese testimonio. Y quiero resumir, Jonathan tuvo una condición de Crohn's, luego de María. Él había testificado que él tenía ya sus issues a nivel gastrointestinal antes de, pero nada extraordinario hasta que la isla sufrió la tormenta o el huracán categoría 4, casi 5 de María, y entonces la necesidad de estar comiendo lo que había por la crisis del país lo llevó a enfermarse. Jonathan comenzó a tener una crisis gastrointestinal severa. Una persona de sobre 190, 194 libras toca las 120 libras, rebaja todo eso. Y entonces, luego de rebajar todo eso, empieza la crisis de hospitalizarse, de tratar de mejorar. Los médicos le decían unas cosas en ese
tiempo, su esposa está embarazada con el tercer niño. Yo tengo el privilegio de ser el ginecólogo obstetra de su esposa y en ese proceso lo estoy viendo mes tras mes en todo el cuidado prenatal de la esposa. Y en un momento dado me la acerco y dice, yo necesito saber qué te pasa, qué tú tienes, no te veo bien. Comienza esta relación no solo de amistad, sino de médico-paciente, una relación muy hermosa. Comenzamos a trabajar medicina regenerativa, comenzamos los sueros y la vida de Jonathan cambió paulatinamente. No voy a decir en un abrir y cerrar de ojos porque no es cierto. El abrir y cerrar de ojos, los milagros vienen del cielo. Hay cosas que tienen que ver con nutrición y metabolismo que usted y yo responsablemente lo tenemos que hacer. La Biblia es clara cuando dice que hay una mayordomía del cuerpo. ¿Y usted sabe por qué? Porque este cuerpo es ¿qué? Templo de el Espíritu Santo. Y si usted quiere que Dios more en usted, usted tiene que ser responsable con su salud. Cuéntanos, Jonathan, ¿qué pasó cuando decidiste tomar esta terapia nutricional de medicina metabólica en serio? Recuerdo aquella conversación que tú y yo tuvimos donde me dijiste, estuve 3 semanas hospitalizado y salí y poco tiempo después tuve la misma crisis y tuve que hospitalizarme. Yo te hablé de unas suplementaciones de un sistema totalmente diferente. Te hablé de que habían cosas en medicina funcional y regenerativa que podría bajar la inflamación gastrointestinal. Cuéntame qué pasaba por tu mente para que la gente sepa que no hay una píldora mágica, no hay aminoácidos en una tableta que va a ser un milagro en tu cuerpo. Es una estructura y una disciplina. Cuéntanos. Pues luego de eso, comenzamos la terapia. No fue un alivio de un día para otro, sino que fue progresivamente mientras iban pasando los sueros. También tenía que ver con lo que me alimentaba. También a veces comenzaba a comer bien, de momento algo me caía mal, volvía otra vez a los ayunos, pero eran menos que antes de que comenzar con los sueros como tal. Llegó el momento en que no tenía que hacer ayuno, no tenía que hacer nada, solamente seguir con mis sueros. Ya estaba aumentando de peso porque pues los nutrientes estaban llegando a mi cuerpo. Estaba teniendo una mejor absorción nutricional y cada vez me estaba sintiendo mejor, que era lo que yo quería. Sentirme mejor, tener salud. Pues con la salud pues iba llegando todo lo demás. Llegué al tiempo del 1.5 años porque comencé a entrenar nuevamente a lo que me gusta, mi pasión, porque yo pensaba que no volvía a tocar una pesa más en mi vida, porque cuando sucedió la crisis grande, yo cogí un dumbbell de 15 libras y ya me comenzaban las tripas a moverse por todo el estómago. Wow. Que literalmente tú veías una culebra por el estómago. Pero que mira, gracias al Señor y gracias a los sueros, al 1.5 años comencé a entrenar. En un tramo de 8 meses, luego de comenzar a entrenar, pues con la musculación, la nutrición, más los sueros, todo en conjunto, más mi disciplina, todo en conjunto, podré llegar otra vez a las 180 libras. Wow. Quiero que vean aquellos que están en Facebook Live, que también los estamos saludando, que frente a Jonathan hay una foto de un antes y un después. ¿Cuántas libras aproximadamente tenías cuando estabas en la crisis en esa foto? 122 libras. Wow, 122 libras. ¿Y la foto que está al lado? 185. 185. Le tomó cerca de 1 año y medio para que usted vea que la disciplina y la mayordomía del cuerpo es sumamente importante. ¿Por qué estoy diciendo esto, Jonathan? Porque la gente podría pensar que un suero y ya un nutriente y ya me voy a curar. Así como usted desarrolla diabetes a lo largo de los años, así como usted desarrolla Crohn's o irritación del sistema gastrointestinal, que es el testimonio de Jonathan, con el correr de los años también toma tiempo restaurarlo. Lo más importante, yo creo aquí, Jonathan, y yo quisiera que tú le hablaras a las personas de cómo emocionalmente tú te sentías, las luchas emocionales que tú tenías en términos de salud y lo que estaba ocurriendo en tu pensamiento, en tu cabeza, que había en tu mente mientras tú tratabas de conquistar todos los días un día más
en ese proceso. Porque la gente necesita escuchar eso. La gente piensa que cuando recomendamos magnesio, vitamina C, cuando decimos una megadosis de vitamina C, como las que tú tuviste semanalmente, que eran 25 gramos, y he escuchado de dosis hasta de 50 gramos. El doctor Ruiz ha llegado hasta 25 gramos nada más en las terapias que trabaja. Y he escuchado y he leído testimonios extraordinarios. A nosotros nos trastoca el tuyo, porque obviamente estás en la oficina. ¿Qué pasaba en esa mente tuya al principio, desde el día 2, 3, cuando empezaste y decías, wow, sí, mejoré, pero no? O sea, explícale a la gente cómo se siente, porque es importante. Ok, antes de comenzar las terapias es importante que sepan esto. Yo, antes de caer en una crisis, veía personas que caían en crisis y yo decía, si esa persona se coge pena, no la va a pasar porque es la actitud que uno coja. Pero ¿qué pasa? Al yo verme al caer a 120 libras, no poder hacer nada, yo me cogí pena. Wow. Yo mismo caí en lo que yo mismo criticaba. Wow. ¿Por qué? Porque no había estado en una situación similar. Aprendiste. ¿Qué sucede? Como mismo cayó la pena, ahí mismo fue que tú llegaste y me dijiste todo lo que de los protocolos. Yo siempre he sido una persona de fe y yo le dije al Señor, ok, Señor, yo lo he intentado todo, pero todavía falta esto. Y yo tengo fe de que esto es lo que va a funcionar. Luego del primer tratamiento que tuvimos, que yo sentí la mejoría, de ese momento en adelante era día tras día. ¿Cuánto duró ese tratamiento? Para que le explique a la gente. Ese tratamiento duró 6 meses, si no me equivoco, 7 meses. Toma tiempo, señores, toma tiempo. 7 meses. Entonces, día tras día, día tras día, día tras día. Sí, había uno que otro día que comía algo que me caía mal y volvía y tomaba un pequeño ayuno como tal. ¿Por qué? Porque necesitaba descansar el área, todo mi intestino, todo el área gastrointestinal tenía que tener un descanso. Y volvías a los sueros, directito. Y volvía al suero, exacto. Inclusive, llegué a un momento en que yo dije, ok, ya esto lo ganamos. La cosa es mantener siempre comiéndote lo que tú puedes comer, seguir llevando tu protocolo o tu tratamiento de acuerdo de lo que tú necesitas para que entonces no excederte y poder seguir con la salud. Aunque escogiste tu batalla. Exacto, aunque no puedas comer lo que comías antes de la crisis. Cuéntame qué pasó esta semana. Esta semana, esto fue antes de ayer, pues estuvimos todo el día en la calle, un día bien, ¿cómo le puedo decir? ¿Ajetreado? Como bien todo ajetreado, bien ajetreado. Bien difícil como todo. Tuvimos una reunión, después de que salimos de esa reunión muy tarde, casi a las 8:30 de la noche, pues mi señora esposa me dice, Jonathan, tengo hambre, no hemos comido desde el mediodía. Pues obviamente yo también tenía hambre. Pues nos paramos en un fast food que sí, durante el día, lo que me comí esa noche, durante el día me lo comía y no me hacía daño. Pero ¿qué sucede? Ya eran casi las 8:30 de la noche, como quiera, cometí el error de comérmelo. ¿Y qué sucede? Tuve una crisis esa noche. Wow. Cuando yo me levanto por la mañana, yo no podía con mi vida. Yo le digo a mi esposa dice, ¿tú te sientes bien? Y yo le dije, no estoy bien. Hoy no voy a comer. Ok. Me dice, pero Jonathan, te vas a ir en ayunas. Si me voy en ayunas, no puedo comer. Hoy voy, cojo mi suero y con eso sostengo mi día. Y mañana volvemos otra vez a alimentarnos como se debe. Ayer te vi en la oficina y ¿qué pasó? ¿Qué te dije? Me vi en la oficina y me dijo, wow, Jonathan, te ves bien cansado, estás estropeado. Y le expliqué al doctor lo que me había sucedido y yo le dije, necesito un suero multivitamínico urgente. Así fue. Y William me dice, sí, eso es lo que te toca. Entonces me pusieron el suero, mira, yo pasé el suero durmiendo, nadie me molestó. Cuando se acabó el suero, que William me dice, ¿cómo te sientes, Jonathan? Yo reviví aquí. Entonces luego del suero tenía unos clientes de entrenamiento que estoy yendo a domicilio en lo que abrimos el negocio. Gracias a ese suero pude terminar mi día laboral, más llegar a mi casa y poder descansar en mi casa. Y ya hoy, esta mañana, me pude desayunar mi pancake con mis 2 slices de bacon y un vaso de jugo. Muy bien. Y esta mañana yo lo vi en el parking aquí de Nueva Vida y le digo, ok, hoy sí te ves bien. Y me dice, pude desayunar.
¿Qué les queremos decir a la gente con esto? Miren, Jonathan sufre de una condición llamada Crohn's. No podemos decir que está sano en términos humanos, no podemos decir que está sano en términos médicos, pero espiritualmente si creemos que el Señor está haciendo una obra poderosa, nos damos cuenta que es todo un proceso lo que está viviendo él. Él está testificando en esta mañana de que hasta hace 48 horas tuvo una recaída, pero supo atacarla, supo trabajarla adecuadamente, restricción de los alimentos, una terapia intravenosa que le pueda ayudar porque el cuerpo continúa trabajando, el corazón sigue bombeando, el sistema respiratorio sigue trabajando, los riñones siguen limpiando, por lo tanto usted tiene que mantener dándole nutrientes y de ahí es que entra la terapia intravenosa con los sueros de multivitamínico, vitamina C, magnesio. El de magnesio es buenísimo. Sí. El de magnesio es extraordinario. Jonathan, entonces, mirando esa foto que tienes aquí y que nuestros amigos de Nueva Vida están viendo a través del Facebook Live, ¿aumentaste cuántas libras? ¿De 122 a 185? Hazme el cálculo. ¿Cuántas libras recuperaste en ese proceso de unos cuantos meses? Porque eso no fue de un día para otro. Fueron casi 62 libras. 62 libras. ¿Empezaste a entrenar luego de los 6 a 8 meses? Luego de los 8 meses. Luego de los 8 meses. ¿Cómo fue ese principio? Eso fue bien poco a poco. 3 veces en semana, pesos bien livianos. ¿Qué te puedo decir? Con una tolerancia bien mínima para que no hubiera pues como la fuerza se genera prácticamente del área abdominal, pues entonces para que no hubiera una laceración en el área abdominal entonces, en los intestinos, pues estaba solamente haciendo un estímulo al músculo, no estaba realmente haciendo hipertrofia, que es lo que rompe el músculo para tú regenerarlo con tu alimentación y tu descanso. Déjame explicarlo como a la gente le gusta que yo le explique. Usted sabe que cuando nace un bebé, el bebé no tiene capacidad de coordinar. El bebé va poco a poco. Y va gateando, se va moviendo, se queda quieto cuando no puede hacer nada. Precisamente eso estaba haciendo Jonathan. Diciéndole al músculo, estamos vivos, estamos aquí está esta pesita de un par de libras. Exacto. Para que no se te olvide que eres músculo y que te tienes que ejercitar. Le estaba dando lo que en medicina regenerativa funcional y antienvejecimiento denominamos como señalamiento o señales correctas. O estímulos. Si usted estimula bien, usted tiene una buena reacción. Si usted estimula mal, usted va a tener una mala reacción. Los estímulos quizás del error que él cometió en las últimas 48 horas lo llevaron a su crisis. Corrigió, volvió a nutrir su cuerpo con multivitamínicos, estableció el descanso como un protocolo importante de inmediato, porque no hizo más que llegar de la infusión y me dice, y lo único que hice fue llegar, saludar y me acosté a dormir. Inmediatamente el descanso con la nutrición adecuada, y cuando digo descanso, puede ser el descanso de todo tu cuerpo como lo que hiciste, el ayuno, el descanso del sistema gastrointestinal, está inflamado, está resentido, te pusiste suero, te fuiste a descansar y hoy veo al Jonathan que ya estoy acostumbrado a ver con las mejillas sonrojadas, rojitas, es saludable. Ayer lo vi un poco demacrado, decía, ok, me preocupa, tenemos que como que reestructurar lo que está pasando y él me explicó lo que había pasado. Cuéntale a la gente qué estás haciendo ahora, luego que estás vivo, radiante, que estás fortalecido. ¿Qué estás a punto de hacer en las próximas semanas en tu negocio? Pues mira, ya estamos el 29 vamos a abrir las puertas de nuestro negocio para todos nuestros clientes y para todos los nuevos clientes que quieran llegar. Estamos llenos de vida, estamos deseosos de dar el servicio que siempre damos, un servicio de perfección. Estamos allí en Corozal, Sion Fitness Club. Estamos frente al Coliseo Carmen Zoraida Figueroa. Pueden pasar por allí y les va a encantar nuestro negocio. Allí está Jonathan. Quiero decirles que es bien fácil llegar al expreso a Corozal en la carretera 142, desde la carretera número 2, y usted llega bien fácil. Es bien sencillo llegar. Si quiere, aunque no vaya a hacer ejercicio, si quiere conocer el testimonio y saludar a Jonathan, pase por allí. Yo sé que las puertas de Sion Fitness Club va a estar allí para ustedes. Quiero decirles que es sumamente importante que usted entienda que cuando usted recibe un tratamiento de medicina funcional es un proceso, oiga bien, restaurativo. Y si usted quiere algo así, usted puede llamar al 787-423
2424, allí va a estar Fabio Miranda atendiendo la llamada. Es preferible que escriba un texto porque se generan tantas y tantas llamadas que queremos ser responsables con usted. Si usted envía un texto y usted escribe el número telefónico al cual usted quiere que le llamen o le texten o pueda comunicarse con usted para recibir algún tipo de orientación, hágalo de esa manera. Es mucho más fácil, queda grabado a nivel escrito y es más fácil de manejar que dejar un mensaje. Estamos acostumbrados a dejar muchos mensajes de audio, pero es mucho más fácil que usted deje un texto. 423-2424 para recibir no solamente una terapia una orientación de terapia nutricional intravenosa, sino también otros tratamientos. Jonathan, en un momento dado te tuvimos que inyectar, ¿cierto o falso? Sí. ¿Cuántas veces a la semana te inyectabas? Diario. Diario. Hay una nueva tecnología que está emergente y próximamente el doctor Ruibales va a estar hablando de ella, de los péptidos. No son pellets, no son hormonas. Estamos hablando de péptidos, polipéptidos y aminoácidos. Y aquellos que son entrenadores personales como Jonathan González saben de lo que estoy hablando. La cadena de proteínas, cuando se rompe, forma péptidos y polipéptidos, y el bloque o la unidad básica de la proteína son los aminoácidos, que ustedes, los atletas y las personas que entrenan, conocen. Ya la ciencia médica ha establecido que muchos de todos lo que son los señalamientos que mencioné o las señales correctas en el cuerpo nacen a través de los péptidos. ¿Y usted sabe de qué está hecho el músculo? De aminoácidos, péptidos y polipéptidos. Jonathan estuvo recibiendo una serie de tratamientos con relación a eso. Fueron muchos de los estímulos positivos que dimos. Ya nos queda poco tiempo, ya nos queda un par de minutos y yo quiero compartir con usted que es importante la mayordomía del cuerpo, pero no lo quiero decir yo. Yo quiero que Jonathan le diga a usted cuán importante es balancear su vida, porque no solamente Jonathan ayuna, no solamente Jonathan se pone suero, no solamente Jonathan descansa y duerme, sino que también es un creyente y él sabe que la espiritualidad, y lo mencionó hace un ratito, la fe es sumamente importante. Háblale para cerrar en esta mañana a toda esa gente hermosa que nos está escuchando, qué factor o cuán angular es esa piedra llamada fe y el creer y el saber que Dios te va a pasar al otro lado del Jordán, como dice la palabra. Cuán importante es el creer que lo que Dios está haciendo en ti es poderoso, porque tuviste no un mes, no 2 meses, llevas ¿cuántos años ya? Ya llevo alrededor de 3 años. 3 años en esta lucha. Háblale a tu público. Pues mira, yo siempre fui creyente, sí, de tener fe. Pero hay que accionar para que esa fe se cumpla, porque no solamente te vas a quedar creyendo y creyendo y creyendo. Ok, ¿cuáles son los mecanismos que tengo que hacer para que el milagro del Señor ocurra en mi cuerpo? Porque no podemos dejarle todo el trabajo al Señor. Correcto. Ahora mismo, sí, el Señor siempre habló a mi vida de que me voy a sanar, me voy a sanar, me voy a sanar. Ok, pero yo no pretendo de que Él venga a sanarme y yo siga comiendo como estaba comiendo, llevando la vida que estaba llevando. Claro. De acuerdo a lo que el régimen que estoy llevando ahora mismo es en la manera en que el Señor va a sanarme, porque no todo le toca a Él, también le toca a nosotros. Es como yo le digo a la gente, especialmente en mi iglesia, sí, no, hay que ser mayordomo, ok, hay que ser mayordomo, pero ok, en la espiritualidad estás perfecto, pero ¿y entonces tu cuerpo, cuándo todo lo vas a trabajar? ¿Cuándo le vas a dar buen trato? Porque si no, no vas a durar 10 años. Eso es así. Y entonces las personas se me quedan mirando y dicen, oh, es cierto. Porque no solamente es que te hagas pantalla o que te hagas tatuaje, sino que lleves una alimentación adecuada para el régimen diario que tú llevas. Perfecto. Y quiero cerrar con esto porque no solamente como especialista en medicina funcional regenerativa y antienvejecimiento, sino por los pasados 25 años he sido ginecólogo y una de las porciones bíblicas que más me impacta es la mujer de flujo de sangre. Quiero decirte algo. Jesús no fue donde esta mujer. Esta mujer caminó, estuvo 10 a 12 años enferma, sangrando, y dijo, sé que si llego hasta el borde de su manto, yo seré sana.
Ella no estaba en una esquina gritando, ayúdame. Ella fue y en medio de su anemia crónica de 12 años, arrastrando su cuerpo, se metió entre la gente que la multitud apretaba a Jesús, tocó su manto y fue sana. Tú quieres levantarte, es importante, como dijo Jonathan en esta mañana, tienes que trabajar la mayordomía de tu cuerpo, porque en el proceso también hay sanidad. Dios te bendiga en esta mañana. Jonathan, gracias por compartirnos. Es importante que si usted quiere que seamos de bendición a su vida, nos llame al 423-2424. Allí está Fabio Miranda. Hoy, precisamente, hay pacientes allí en terapia de suero, terapia intravenosa. En este mes de los padres, si usted quiere bendecir a un familiar, llame allí al señor Fabio Miranda al 423-2424. Él tiene algo especial para usted y allí le vamos a hacer de bendición. Jonathan, te bendigo en esta mañana. Yo sé que el estar con nosotros es una profecía en tu vida cumplida, donde testificarías a otros cómo el Señor ha obrado en tu vida. ¿Algo más que le quiera decir a tu gente? Nada, solamente tener fe y accionar. Solamente eso. Él está como cuando yo le digo a mi hijo, disciplina, estructura y concentración te van a llevar al éxito. Dios te bendiga, buen día, bendigo a todo Puerto Rico, a toda la gente hermosa que nos sintoniza. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el Dr. William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424. Toda la semana colocamos nuevas canciones. Sinceridad, esto no es hecho de Disney. Because I te amo, Señor, yo te amo. Para que